hermanos, que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga más. God bless you. ¿Para qué usted vino a este lugar? Why are you here today? Hágase esa pregunta internamente. ¿Para qué yo vine esta tarde? Internally, ask yourself, why did I come here Porque today? yo no creo que usted se arregló. Or I don't think you got ready. Yo no creo que usted manejó I don't think you drive here hasta acá solo para mirar a la hermana cantar. just to look at the person next to Solo yours para or pasar hear tiempo, the songs. Just porque yo to sé que usted tiene otras cosas que pudiera haber estado pass time. You haciendo. could have been doing a lot of the things Pero while you're here. entonces, ¿por qué usted vino acá? But why are you here? ¿Para qué usted vino? What are you here for? Yo creo que, número uno, Number one, para adorar al Señor, to worship God porque hay un corazón agradecido. because you have a grateful Y heart. número dos, Second, lo más importante, the most important, para escuchar la voz de Dios. to hear God's voice. Y yo creo que Dios I believe that God va a hablar. is going to talk to ¿Cuántos us. creen lo mismo? How many can believe the Yo same? necesito que no tan solamente yo lo crea. I don't want just me. Yo necesito que ustedes lo crean también. Just me believing it. I need you to believe it as well. Así como están de pie, Since you're already standing, abramos nuestras Biblias we're going to open our en el Bible libro de Daniel, in the book of Daniel. en el capítulo 6, versículo 16. Le doy gracias a Dios primeramente por este hermoso privilegio que es Gloria a traer Dios. la palabra de Dios. I am very privileged and thank God for this privilege of preaching the Y word el of God. pastor Otero por el privilegio igualmente, a su esposa, a su I thank Pastor Otero and his wife for the invitation. Usualmente me cuesta sacar los mensajes o el tema de un mensaje, Usually, it's hard for me to take out the title of the message. pero Dios, cuando me dijo a mi papá que iba a venir aquí a predicar, But when my dad told me I was coming here to el preach, Señor bien claramente me dio la palabra para este día. immediately I received word from God and gave me the word. Y estamos en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 16. Daniel 16. Chapter 16. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Amen. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Qué lindo Jesús. What was the verse again? I'm sorry. Verse 16. 16 and on. Okay. The word of God says like this. So the king gave the command, and they brought Daniel and cast him into the den of lions. But the king spoke, saying to Daniel, your God, whom you serve continuously, he will deliver you. Repitamos la última, lo que dice. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. But the king spoke, saying to Daniel, your God, whom you serve continuously, he will deliver you. Oremos. Señor, te We damos pray. gracias, Jesús, por la oportunidad que tú nos has dado de estar en tu iglesia, en este templo tan hermoso. Señor, yo te pido, Jehová, que tú hables a través de lo que tú ya me has hablado a mí, Señor Jesús. Y te pido, Señor Jesús, que nos santifiques, Señor, para poder recibir lo que tú tienes esta mañana. Que si hay alguien que vino triste, salga con gozo. Que si hay alguien que vino enfermo, salga sano. Que si hay alguien que vino cautivo, salga liberado en esta tarde, Señor Jesús. Provocamos tu presencia y te pedimos, Espíritu Santo, que vengas, amado Dios, y haga lo que tú tienes que hacer. No le vamos a quitar a tu palabra, ni le vamos a añadir, porque santa ya es. Y te damos gracias por lo que vas a tú hacer en esta tarde, Señor Jesús. Amén y amén. Se pueden You sentar. may be seated. El tema de esta tarde The subject today. es soy la evidencia. The subject is I am the evidence. Soy la evidencia. I am the evidence. Mire a alguien que le queda al lado y dígale, soy la evidencia. You can say it to your neighbor. I am the Soy la evidence. evidencia. I am the evidence. La evidencia
evidence es un componente muy importante en el sistema de justicia. is a very important component in the justice system. Cuando yo digo evidencia, lo primero que me vino a mi mente fue el sistema justicial. When I read the word evidence, the first thing that came to my mind was the justice system. Porque para poder probar la inocencia en una corte, Because for you to prove the innocence in a court of law, tiene que presentar la evidencia que va más allá de la duda razonable. you have to present evidence that goes Beyond beyond reasonable the doubt. shadow of the doubt. So, tiene que presentar una evidencia que va más allá de la duda razonable. Tienes que presentar una evidencia that goes beyond the reasonable doubt. Ajá. Did I just spoke Spanish? I did. We're going to pretend like we're keep going. Okay. Evidencia es lo que comprueba si algo es verdadero o falso. Evidence proof if something is false or true. La evidencia es crucial cuando vamos a sentenciar a una persona de un crimen. Evidence is crucial when you're about to sentence somebody for a crime. Los Estados Unidos no creen en tan solamente capturar a alguien que ellos creen que hizo algo mal. In the United States, we don't believe in just capturing somebody or arresting somebody just because we think Uno they de did los something wrong. derechos que nosotros tenemos como ciudadanos, los que vivimos en este país, One of the rights that we have as citizens of this nation es poder ir por un proceso de una corte is to go through a court process y probar nuestra inocencia. and prove our innocence. Tal vez la persona sí cometió ese crimen, Maybe the person did committed the crime, pero ellos también tienen el derecho but even the guilty ones have the right de ir a un proceso justicial to go through the justice system y probar su inocencia and try to prove their a innocence través de la evidencia. through evidence. Pero hay diferentes tipos de evidencia. But they have to have witnesses of that evidence. There's different types of evidence. Oh, hay diferentes evidencias. Los tipos de evidencia The type of evidence pueden ser de videos o de fotos, could be videos or pictures, a través de cámaras, maybe cameras, de la tecnología. technology. Otro tipo de evidencia Or another type of puede evidence. ser la evidencia biológica, It could be a biological evidence, a través del ADN, the DNA, a través de huellas maybe fingerprints, de pies o de dedos, or feet prints or Fingerprints. handprints. o a través del pelo, Your hair could be used as de la evidence. saliva. Saliva. Son tipos de evidencias biológicas Those are biological que se pueden evidence, presentar and they can be presented como evidencia. like an evidence in the court. Hay un tipo de evidencia There's one type of que evidence por muchos años, that for a lot of years, desde el principio de la Corte Justicial, from the beginning of the judicial se system, ha hecho como prioridad, is a priority, como la más importante forma de evidencia. probably the most important type of evidence. Y eso se le llama la evidencia del testigo ocular, eyewitness. That is the evidence of eyewitnessing. Esta, no sé por qué, I don't know why pero esta evidencia this evidence para la corte for the court es la más is importante. the most important. Por ejemplo, For example, esto es un ejemplo. just example. El pastor robó algo de una tienda Me, It's I just an stole example. something from a store, y Vanessa and Vanessa lo vio. saw him. Yo llamo a la policía I called the police, y lo primero que la policía va a hacer and the first thing the police is es gonna do investigar a aquellos que estaban en la tienda is they're gonna ask around the people para that were ver on the quiénes store, fueron los que vieron so to see who witnessed esto pasar, the theft, y eso es usado como evidencia. and then they gather all those testimonies and it's used as evidence. Eyewitness evidence, testigo ocular. Eyewitness Lo evidence. más importante, mantengan eso en su mente, Keep that in mind.
Por muchos años se ha puesto como prioridad este tipo de For evidencia. many years, that have been a big priority. No hay más cosa válida que poder decir, yo lo vi. There's not something that carries so much weight as when you say, I saw. Si tú me dices que tú viste algo, If you tell me you saw something, yo lo voy a creer I will believe you porque lo viste. because you saw it. No hay nada más válido que decir, yo lo experimenté. And there's nothing more amazing than to say, I actually experienced this. Pero hablando ya de todo este tipo de evidencia, But since we're talking about all this evidence, lo más importante de saber the most important thing to know sobre la evidencia about evidence es que en una corte is that in the court y aún en la vida, and even in life, la evidencia the evidence es lo que decide decides lo que es verdad what is y true lo que es falso. and what is false. Lo que acabamos de leer y ahora queremos entrar en el mensaje What we just read, and now I'm going to start the message, es la historia de Daniel en el foso de los leones. is the story of Daniel in the lion's den. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa historia? How many have heard that story Ya before? sea en la televisión han visto las caricaturas Maybe you have seen the o en cartoons, los libros de niños or maybe you were a kid and o, you saw the o books, cuando estabas en la escuela dominical. or when you were in Sunday school, they Pero yo taught quiero you que that. ustedes me hagan un favor But I want you to do me a y favor. ahora quitemos de nuestras mentes Take away from your mind esa idea de caricatura. That Sobre Daniel. cartoonish image that you have about Daniel. Hoy vamos a tratar a Daniel Or today we're como going to una treat persona Daniel muy real, like a very real person, como la persona que real pasó algo bien trágico en su vida, that went through something pretty muy tragic, difícil, very difficult, que no podemos nosotros comprender, that we sometimes cannot understand. que si hubiera sido nosotros, Maybe if it was us, hubiéramos salido corriendo. we would have started running away from Pero that entonces la situation. historia en el capítulo 6 empieza describiendo la ocupación de Daniel. But in the scripture we read, it started by describing Daniel's profession. Daniel dice ser un gobernante durante el reinado de un rey que se llama el rey Darío. So Daniel was a governor during the reign of a king called Darius. Eso se es mencionado en el versículo 1 hacia el 2. Verses 1 and 2 of the chapter Él we read había will say, sido escogido por el rey para ser un gobernador. Daniel was chosen by the king to be a governor. El rey reconocía la sabiduría, inteligencia y capacidad que Daniel tenía. The king knew about his intelligence, his capabilities, and what Daniel En el possessed. versículo 3 Verse 3, dice, aunque Daniel estaba por encima de los sátrapas y los gobernadores, porque en él radicaba un espíritu superior. Y después dice, incluso el rey pensaba ponerlo a cargo de todo el reino. so Daniel was different. He had something special. The king recognized him and put him above everybody else. Exactamente, él era alguien especial, He was special. alguien diferente, He was different. pero no por su propia capacidad, But not because of his own no strength. por su propia educación. Not because of his Era education. porque la palabra de Dios me dice It was because the word que of God en él says, había un espíritu superior. it says that he had a superior spirit. Y tal vez los ciudadanos y oficiales The citizens and officials no sabían qué era lo que distinguía a Daniel. didn't know what distinguished Daniel. Que no sabían qué era lo que cargaba a Daniel, que lo hacía obtener tanto poder. So they didn't know what Daniel had that used to put him superior and Tal have power. vez no entendían por qué el rey lo había escogido a él, They didn't understand why the king chose him hasta el punto de darle el poder de todo el reino. until the point that the king pretty much gave him reigns Pero la over the palabra whole de Dios me kingdom. dice a mí But the word of God says que no era porque era inteligente, it was not because he was no smart. porque era fuerte, It's not because he no was porque strong. era un preferido del rey, It's not because he pero was a era favorite. porque cargaba un espíritu superior sobre él. It is because he had a superior spirit Y in para him. ellos And for them, no podían comprender. they couldn't They understand couldn't it. put their finger on it. No podían comprenderlo. Amen. Pero
La palabra de Dios nos dice a nosotros, But the Word of God says, y nosotros entendemos and we understand de that. ese espíritu que habla la We palabra, understand that Spirit, that the que Word. es el Espíritu Santo, That Spirit is the Holy que nos Spirit. hace diferente, That Holy Spirit makes us que different. nos hace el preferido, tal vez no de un rey aquí en la tierra, That makes us special, chosen here on earth. tal vez no aquí, para un rey aquí en la tierra, pero sí para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. We are, that Spirit makes us special and Lo que chosen by the Daniel King of cargaba Kings. And Daniel era la evidencia Daniel was the evidence del Espíritu Santo of the Holy Spirit. en todo lo que él hacía. And he had that evidence in everything he did. Él vivía apegado a la presencia de Dios. He lived close to the presence of God. Amen. Él vivía pegado a la presencia de Dios. Reconocía que aunque él tenía poder terrenal, He knew that even though he had earthly power, había alguien más poderoso que él. Daniel knew that there was somebody Había higher alguien con than más him. poder que él. He knew that there was somebody with more power Había than he alguien did. que él le tenía que rendir cuentas. There was somebody that he needed to Tal account vez en to. la tierra él no le reportaba a nadie. Gloria a Dios. Maybe on earth he didn't report to anybody. Amen. Pero él sabía He que en knew. lo espiritual y en su vida diaria tenía que reportarle a alguien. He knew that everything he did on a daily basis, he needed to actually account to God. Y si él cargaba al espíritu superior, If he had the superior spirit in him, era porque él vivía cerca de Dios. that was because he was so close to the Lord. Mucha gente A lot of people, quiere tener ese espíritu superior they want to have that spirit of power. y ven a otros con ese espíritu superior They want that whole that y spirit dice, of yo superiority. quiero lo que él tiene, Sometimes you say, I want what that person yo has. quiero lo que el pastor tiene, I want what the pastor has. yo quiero lo que la pastora tiene. I want what the pastor's wife Pero has. tenemos que preguntarnos, But we need to ask ¿estamos ourselves, viviendo cerca de la presencia de Dios? are we living close to the Porque la presence of única God? forma But que the tú only- puedes conseguir ese Espíritu Santo en ti The only way you can acquire the Holy es Spirit in caminando you mano a mano con Dios. is walking hand by hand Tú with puedes God. venir cuantas veces tú quieras al templo You can come to the temple. y venir por 2 horas. You can Pero pray si for tú 2 no estás hours. regresando a casa y te estás llenando con el Espíritu Santo, no vas a tener el Espíritu superior. Amen. And if you're not holy and you're not living in holiness and full of the Holy Spirit, you're not going to have that superior spirit. Daniel cargaba la evidencia Daniel had the evidence del Espíritu Santo. of the Holy Spirit in him. Y fue por eso And that's why que Daniel fue probado de la manera que fue probado. that Daniel was tested the way that he was tested. Por eso los gobernantes y los sátrapas That's why the governors and officials buscaban la ocasión de acusar a Daniel used to be envious and try to look for occasion to destroy Daniel. en cualquier lo que tuviera relación con el reino, Anything that had kingdom related. pero no lo podían hallar. But they couldn't really pinpoint his Ellos weakness. trataron de buscarle un defecto a Daniel, They tried to look for a defect in pero Daniel, no lo pudieron hallar. but they couldn't find it. No tampoco podían acusarlo de nada, They couldn't accuse him of anything porque él era confiable because he was trusting. y no tenía ningún vicio, He didn't have any vice, ni cometía ninguna falta. and he didn't make any mistakes. Eso like that. mismo era lo que lo separaba al resto de los otros gobernantes. That's what used to make him special when compared to the rest of the Qué officials. lindo es poder ser un ejemplo. It's awesome to be an Qué example. lindo cargar la evidencia del Espíritu Santo. It's beautiful to have the evidence of the Holy Qué Spirit in you. lindo es estar en medio de tal vez otras personas en tu trabajo It's beautiful to be among y other tú people poder at work, reflejar a Cristo. and you are reflecting Jesus. Que tal vez el mundo está patas para arriba,
that everything around you is bad. Pero tú te mantienes firme But you stay firm en lo que tú haces. in what you do. Que si el enemigo quiere That if the enemy wants a buscar falta en ti, and come and try no lo to puede see if hallar, there's any type porque of camina weakness in cerca you, a la presencia del Señor. the enemy will not be able to find any fault Te in you pregunto. because you will be in front of the presence of the Lord. Te pregunto, I ask you, si el enemigo hoy viene a buscar falta en ti o a examinarte, if the enemy were to come by you right now to see and examine you, encontrara algo, would the enemy find something? que encontrara, aun si Dios, What, even if God, y no debería de decir aún sí, sino que Dios God, nos ve, He sees us. somos desnudos delante de We're Él. naked in front of God. Cuando Dios pone su mirada en ti, When God put His ¿qué eyesight es on lo you, que Él ve? what is God seeing? ¿Está Gloria a Dios. viendo un hombre y una mujer recto delante de Él? Is He seeing somebody that is truthful in front of Him? ¿O está viendo un hombre de mentira? Or is He seeing somebody that is lying De to falsedad. themselves? Falsehood. Que aún no quiere confesar su pecado. That he doesn't want to even confess his Que own sin. aún hay cosas que no quiere dejar ir. That there's things that still you don't want to let go. Si tú eres una evidencia If you're evidence de parte de Dios, from God, tú tienes que reflejarlo. you have to reflect De la God. manera que tú caminas, tienes que The way you reflejarlo. walk your En la life, manera que tú hablas, tienes que the way you reflejarlo. speak, En la manera que tú te comportas, tienes que the way you reflejarlo. behave, you have to reflect them. Daniel lo reflejaba. Daniel reflect God. Él reflejaba la imagen de Dios. He reflect the image of God. Era alguien diferente que destacaba en el grupo de otras personas. He was different among the Y por eso in era the muy group. difícil que los otros encontraran falta en él. And that's why people had difficulties trying to find fault in him. Nosotros no volvemos amenazas para el enemigo cuando tenemos la capacidad de reflejar a Cristo. When we can reflect God, we become very dangerous for the enemy. Porque aunque tú no lo sepas, Because even you don't know this, con una sonrisa que tú le dejas a alguien, with a smile, tú tienes la capacidad you have the de capability reflejar a Cristo. to reflect Jesus. Con una plática que tú tengas con una persona, Just a simple talk with tú somebody, tienes la capacidad you have the de capability reflejar a Cristo. to reflect Jesus. Y el enemigo no puede aguantar y se frustra The enemy doesn't like it and he al gets saber que frustrated hay un pueblo de Dios when he knows there's a people of God que refleja a Cristo. that reflect Jesus. Porque él sabe que si hay evidencia, Because he knows that if there's evidence, hay verdad there's truth, y las personas creen and people believe cuando hay evidencia. when there's Y evidence. si tú presentas evidencia de Cristo, And if you're reflecting hay Jesus' personas que te evidence, van a creer they're going to y believe. van a creer en el poder de Dios They're going to believe in y the van a power ser of God. salvas, They're gonna be saved, transformadas y transformed, sanas para el reino de Healed Cristo. for the kingdom of Jesus. El enemigo no soporta la evidencia. The enemy doesn't like evidence. Cuando cargamos la evidencia del Espíritu Santo, When we lose that evidence of the Holy Spirit, el enemigo quiera callarnos. the enemy can't shut you off. El enemigo quiera que nos escondamos. Gloria a Dios. He will want us to hide ourselves Amen. y nos detengamos. We depend, And that we detain ourselves. sorry, Porque él sabe because he knows. que si hay una mujer en casa, Because there's a woman si in hay the un house, hombre en casa if there's a man in the house que provoca a Dios, that provokes que God, busca a Dios, that seek God, su casa será salva. that house will be Entonces saved. el enemigo querrá Then atacar the enemy's a going to la attack you, persona and he's going to attack. que ora en los momentos difíciles, That que pray busca al in Señor moments of aunque nada difficulty. parezca que vaya como ellos quieran. Even things are not going your way. Y entonces por eso That's why. es la razón por los ataques de Satanás. That's why the enemy attacks you. Entonces toda la evidencia decía que Daniel cargaba el Espíritu de Dios sobre él. All this evidence in Daniel Los showed that he sátrapas had no the Holy podían Spirit. encontrar falta verdadera para condenar a Daniel.
they couldn't find any truthful evidence against Daniel. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Then what do? Crearon estrategias para encontrar algo en él y presentarlo delante del rey. Created strategies to go against Si usted Daniel. me está siguiendo, If you're following me, está en el capítulo 6, dice, y Chapter finalmente, esto es lo que ellos decidieron hacer para poder this condenar is a what they Daniel. decided to do. Finalmente dijeron, nunca vamos a hallar la ocasión de acusar a este Daniel, They realized they never were going to find any type of fault in Daniel a menos unless que la busquemos en algo que tenga que ver con la ley de su Dios. we can find fault in his God's law. Ellos reconocían que Daniel no tenía falta. They knew Daniel was on He didn't have fault. he didn't have any Pero fault. aún ellos sabían But even then knew cuán dedicados Daniel era how delicate Daniel was a la obra del Señor, to God's a la work, oración, to a la prayer, búsqueda del Señor. to sickness of the Lord. Y entonces por ahí Then they decided to es go donde through, ellos decided to do this. encontrar falta en Daniel. They decided to get some type of false evidence Lo on que Daniel. conocen la historia saben que hicieron que el rey firmara un edicto They made the king sign some edict que dijera que cualquier que pidiera favor a Dios that whoever asked God en For los favor. siguientes 30 días in the next 30 days, fuera echado al foso de los leones. he was going to be thrown in the lion's den. So for 30 days. Básicamente, Basically, ellos dijeron, they said, nosotros sabemos que Daniel ora, we know that Daniel prays, vamos a convencer al rey so we're going to convince the que king firme una ley to sign a law que diga that says que si alguien if anybody, ora a su Dios, they will pray to their God, será echado a un foso de leones. they will be thrown in the lion's den. Entonces, si seguimos leyendo, If we continue reading, dice que Daniel, it says that Daniel, cuando supo del edicto, when he knew about the edict or the new law, él no se fue y se fue a esconder. he didn't go hide himself. Él no fue a cerrar la puerta y dijo, tal vez hoy oro en mi mente. He didn't go and close the door and says, I'll pray in my mind. Y yo me pregunto, And I asked myself, ¿por qué Daniel no siguió el edicto? why didn't Daniel obey the edict? ¿Por qué Daniel no fue más astuto como los sátrapas? Why wasn't he smart and just follow through? Porque técnicamente, Because technically, yo me reía yo porque cuando leía esto yo decía, ¿él hubiera podido dejar de orar por 30 días? yeah, he could have stopped praying for 30 days. Y si aún él quería orar, And even if he wanted to pray, él hubiera podido ir a su casa y él hubiera podido orar en su he mente, could have gone into his room and prayed in his mind. ¿verdad? Y así él no se le es echado a los fosos de los And leones. that way nobody could have accused him. Entonces, mi pregunta para usted es, ¿usted hubiera dejado de orar o usted hubiera seguido el edicto? Would have stopped praying for 30 days? Yo or no creo would que you? Dios lo iba a condenar por no orar por 30 días. Yeah, I don't think God was going to condemn you if you didn't pray for 30 days. Pero es que lo que tal vez no pude entender yo, y eso debería de ser de una alarma para nuestras vidas. And what I couldn't understand personally about the story at this particular Y Dios point, me ministró a mí, I looked at myself. porque yo decía, solo son 30 días. It's just 30 days, he was saying. Y él estaba arriesgando su vida, He was risking his life. pero la comunicación que Daniel tenía con Dios But the communication that Daniel had with God, era algo que no iba a cambiar. it was something Era that was not parte going de to su change vida. as long as he lived. Era algo que él dijo, Y- o y- me echan al foso o no me echan al foso, pero yo tengo que hablar con Dios. Throw me into the lion's den or not, I still going to keep talking to God. La evidencia decía en ese momento, The evidence said at that moment, oras, you Pray. pray, y te echamos al foso. and we throw you Eso es lo in que the decía el in edicto. the lion's den. Eso That's era la what- evidencia that's que él what the tenía law enfrente de él. says. Pero Daniel
But Daniel había experimentado una evidencia aún más poderosa que had esa. a bigger thing to follow than that. He had experienced a bigger evidence. Amen. Él había experimentado una evidencia aún más grande que esa. Y él decía, me imagino, la evidencia que yo tengo The evidence I have es más fuerte de lo que el rey is stronger than the firmó edict en of un the king. pedazo de papel. Is bigger than just a Yo piece no of sé quién paper. me está entendiendo. I don't know if you're Yo no understanding sé what si I'm tú has saying. experimentado la evidencia del Padre. I have experienced the evidence of Pero the esa Father. evidencia And because it's es evidence, tan verdadera it's truthful. que alguien me pueda venir y en papel decirme, Dios no existe. And somebody can come to me and put a law in front of me and say, God does not exist. Pero la evidencia que yo he experimentado de parte de Dios But the evidence I have es experienced más fuerte is que stronger cualquier than otro that paper. edicto, que cualquier otra ley. It's stronger than any law. Y yo tengo por certeza I know for a fact que Daniel dijo, that Daniel said el rey puede firmar lo que se le pegue la gana, the king can do whatever he wants. pero yo sé lo que yo he vivido, But I know, pero yo sé lo que he escuchado, pero Amén. yo sé lo que he experimentado. I know what I have lived. I know So what me I have echen al experienced. foso de los leones o no me echen, Throw me in the lion's den or yo not. me voy a comunicar con mi I Padre. will communicate with my Father. Yo le voy a pedir, hermano Tito, hermana Amanda, que vengan por acá, que vengan al frente. Gloria a Dios. Así trabaja Gloria a el enemigo. Dios. Agárrense las manos y mírense así de frente, agárrense así. Yo quiero que ustedes oren como oren en casa cuando ustedes claman. Esto era algo así, yo lo estoy tratando de visualizar para ustedes. I'm trying to visualize something about prayer. El enemigo The enemy sabía que Daniel knew that Daniel cargaba evidencia, had the evidence. cargaba experiencia, He had experience. cargaba un poder de la He oración. had the power of prayer. Y lo que el enemigo intentaba hacer, And what the enemy used to try to do was parar was la to stop intercesión. the Él prayer. quería He wanted que Daniel callara that su Daniel boca, shut porque up había un líder, because there was había un líder a que leader provocaba a Dios, that used to provoke God. que llevaba todo su trabajo ante el rey Yeah, even though y everything was going tenía el wrong, poder and he had de poder power. cambiar Amén. su estado. Amén. Tenía el poder He de had poder power. cambiar su casa. We- Y él he had decía, power no es to change. posible. Yo no puedo dejar que Prayer Daniel changes siga things. orando de la manera que esté orando. Y él Gloria. quería quebrar la conexión que él tenía con Dios. He was not gonna let that connection he had with Y, God to be y el broken. enemigo me imagino que decía, And the enemy, I imagine, no said, entiendo I know, cómo Daniel I don't understand sigue orando, how they continue aunque to pray, todo alrededor de even él though le everything dice around que them se calle en la boca. tell them to shut No up. entiendo I don't understand cómo Daniel, sabiendo que how podía Daniel perder knew su vida, that he can perder su die. trabajo, He sigue was going to lose his orando. job. Why does he keep praying? Gloria a Jesús. No podía Gloria a comprender el Jesús. enemigo, The enemy couldn't understand. pero Daniel no iba a parar su oración. But Daniel was not going to stop. Entonces dice que cuando él supo del edicto, The Bible él says llegó a when su Daniel hogar, heard a about su the casa, law, the se new law, arrodilló He y went home. continuó a orar he kneeled como down lo acostumbraba a hacer and started praying like he Abrió las usually did. ventanas In fact, he opened the para window ver la evidencia de su creador. to see the evidence of his creator. La evidencia era más fuerte que el edicto. The evidence in his life was stronger than the edict. Entonces dice que estos sátrapas He says that these officials, cacharon a Daniel orando they saw Daniel y se praying. regresaron al rey y le dijeron, They went to the king and said, mira rey, King, tú sabes que Daniel está orando do you know that Daniel y is tú praying? dijiste que si alguien oraba, And you signed tú the law los saying ibas a echar al foso de los that leones. if anybody prayed, you're going to throw him in the lion's den. Vamos, agarra a Daniel y ponlo ya. Pero dice que cuando el rey oyó esto, When the king heard this, se puso muy
apesadumbrado y resolvió librar a Daniel. He became very, very, now you got me with that word. He became very confused, or maybe very upset, and decided to call Daniel. Hasta la puesta del sol hizo todo lo posible para poder salvarlo. He tried to change the law in some type of way to be able to save Daniel. Pero aquellos hombres lo rodearon y le dijeron, But those people, the other officials, surrounded him and Su said, Majestad seguramente sabe que según la ley de Media y de Persia, they used to pressure him with the law, telling them that the law of the land, ningún edicto o decreto confirmado por el rey puede ser abrogado. that any type of rule that the king put on place cannot be taken Me out. llama la atención Very interesting. porque el rey no quería echar a Daniel al foso de los leones. That the king really didn't want to follow through. Dice la palabra de Dios que él trabajó todo ese día It says the word of God that all day he buscando worked una on manera this. para cómo salvar a Daniel. He looked for a way to save Y Daniel. algunos teólogos dicen que tal vez el rey, And sometimes some theologians said that maybe the king, que el rey en ese tiempo escuchó sobre los 3 jóvenes hebreos. that the king actually had a little bit of knowledge of the 3 Hebrew ¿Cuántos saben esa historia de los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego? that they have actually thrown in the oven of fire. Entonces yo me imagino And I imagine el rey diciendo, the king saying, no quiero que Daniel se muera, es uno de mis mejores trabajadores. I don't want Daniel to die. He's one of my best. Y yo sé que él le sirve a un Dios. And I know he served a God Y yo sé que ese Dios salvó a esos 3 jóvenes hebreos. that saved those 3 Hebrew boys. Y me imagino que él tal vez dijo, tal vez esto pueda suceder también con Daniel. Well, maybe he thought that can happen with Daniel. Pero el as rey well. no físicamente pudo hacer algo para Daniel para salvarlo. The king physically couldn't do anything to save Daniel. Entonces me imagino que cuando Daniel es tomado a ir al foso de los leones, me imagino que él estaba humillado. So I imagine that when they threw Daniel into the lion's den, the king was very humble Porque era un hombre de estatus social. because Daniel was a man of social status. Y estaba en rumbo a su muerte por el simple acto de confiar en Dios. And he was taken to his death just for the Pero hay simple cosas que tú tienes que reason entender. that he prayed to God. Que hay cosas que Dios permite que pasen en tu vida. But you have to understand sometimes God Para que will tú allow te things to conviertas happen en in your life evidencia aquí en la tierra. so you can convert yourself into an evidence for God. So, en vez de preguntarnos, So instead of asking ourselves, ¿qué va a pasar conmigo a What's- través de esta prueba? what's going to happen with me going through this Tan trial? solamente pídele al Señor Only said this to the Lord. que Él haga de tu prueba una evidencia. Just Lord, allow this situation to create in me evidence. Y entonces el rey, cuando fue a dejar a Daniel al foso, So the king went and took Daniel to the lion's den. el rey dijo esto: The king said this, el Dios a quien tú sirves the God that you serve, sin cesar that you serve continuously, habrá de librarte. he's gonna actually save you. Yo creo I believe que porque el rey tenía conocimiento de los 3 jóvenes hebreos, that because the king have heard about El the 3 rey Hebrews, sintió maybe un the king poco de fe had a al little decir bit of esas faith palabras. when he said El those Dios words. que tú le sirves The God- continuamente The God that you ha serve de salvarte. continuously, En he's otras gonna save you. palabras, el rey está diciendo: Dios, In other words, the king is saying, God, hazlo otra vez. do it again. Hazlo otra vez. Do it again. El rey reconoció The king recognized que Daniel, that Daniel, por su cometimiento que él tenía a Dios because he was y lo submitted que había himself to God escuchado de Dios, and what he had heard of God, él tuvo que poner su fe en acción he had to put his faith in action. y dijo And he said, que el Dios que tú le sirves the king, te the libre Lord de that you esta, serve, Daniel. the Lord that you serve, Yo no sé he de will ti, save you. I Pero don't yo know creo about que you, tú cargas evidencia
de But la I- existencia de un Dios I don't know todopoderoso. about you, but I Y si believe tú estás that you have pasando por evidence algo of God. donde tú sientes morir, donde tú sientes que no hay salida, tan solamente mira hacia el cielo y di, Dios, hazlo otra vez. Because you Yo have te he the visto evidence hacer in cosas you. grandes. Raise up your Dios, eyes. hazlo Raise up your otra eyes vez. and say to the Lord, do it again, do it again, do it again. Yo no sé cuántos de ustedes necesitan pedirle al Señor hoy y decirle, hazlo otra vez. I don't know if you need to say that today. Señor, to look at God and say, manifiéstate otra vez. Lord, manifest again. Do it again. El rey reconoció el poder de Dios The king recognized the power of God. y en lo más profundo sabía And deep inside he knew que estaba a punto de experimentar algo. that he was going to Vanessa, ¿cómo tú experience something puedes special decir from o God. poner palabras en los pensamientos del rey diciendo que él sabía que estaba a punto de experimentar algo de parte de Dios? I think that he knew that there was something special that was about to happen. Porque la palabra de Dios me dice Because the word of God says que cuando el rey volvió a casa, that when the king returned se home, fue triste, he was sad. no comió, He didn't eat. no pidió música, He didn't want no music. durmió esa noche. He couldn't Y even cuando sleep. llegó el segundo día, And when the second day fue el arrived, primero para levantarse para ir a ver el foso. he was the first one that got up to Él go to sabía que the lion's algo den. iba a pasar. He knew something was about to Él happen. sabía que algo iba a pasar. He knew something happened. Tal vez él no sabía con qué se iba a encontrar. He didn't know what was going to Tal happen. vez But nunca había experimentado la evidencia. maybe he never experienced God's evidence. Pero cuando él estuvo en su casa But when he was home y no podía dormir and he couldn't sleep y no podía comer and he couldn't y eat no podía estar en paz, and he couldn't be era at porque el peace, Espíritu Santo it was because the Holy estaba Spirit preparando su corazón. was Porque él preparing his estaba a heart punto de because he estar was a cara a about cara con la to evidencia. go face to face with God's evidence. Yo no sé de ti, I don't know pero about yo you, creo but que I esta believe casa that in está a this house, punto de estar cara a cara con la This evidencia. church is about to see God's evidence as Yo no well. creo que me escucharon. Esta casa This house está a punto is de about estar to see, cara a cara con To la be face to evidencia face del with the Maestro. evidence. Hallelujah, oh God. Hallelujah. Dice que el rey se fue a los fosos So the king went to the lion's den, y con una voz triste, and with a sad voice, pero fuerte, but strong, llamó a Daniel y le dijo, he called Daniel and said, Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, servant of the living God, a quien tú sirves sin cesar, the God that you serve continuously, tell me, ¿pudo tu Dios librarte de los leones? did you God actually save you from the lions? Y Daniel le respondió, And Daniel responded, que viva su majestad para siempre. Praise be King, Mi Dios my God, envió a su ángel send his angel, para que cerraran las faces de los and leones they closed the lions y no me mouth, hicieran daño. and they didn't touch Y me. es que delante de Dios And before God, soy I am inocente. innocent. ¿Cómo es que comprobamos la inocencia? How do you prove innocent? ¿Cómo dijimos? ¿Cómo dijimos? How did ¿A través de you say qué? at the beginning? De la evidencia. You need Daniel evidence. estaba diciendo, You need evidence. tal vez delante de ti, oh rey, me encontraste culpable. Maybe the king found you guilty, Pero es que la evidencia but the evidence del Espíritu Santo of the Holy Spirit es más superior is bigger que cualquier poder terrenal. is bigger than any El power. Dios viviente The living God reconoció la evidencia recognized the en evidence mí in y me him, encontró inocente. and he found me Me innocent, libró, me entregó la victoria. and he gave me the victory. Yo no sé de ti, I don't know about pero you, cuando yo estoy en una batalla but when I'm in o cuando yo struggle, esté en una prueba, and when I'm yo through quiero testing, poder venir delante del Rey de Reyes I want to y be poder presentar mi evidencia, oh I want to Jesus, be able to y que go to Él God pueda and present decir, myself as en ti he evidence. encontrado un espíritu inocente. I am innocent Y in yo front of the cierro Lord. cualquier boca de león, God is going to porque close la the lion's mouth evidencia
Because of the del evidence Espíritu Santo está sobre ti. of the Holy Spirit is in you. ¿Cuántos cargamos la evidencia? How many has that ¿Cuántos evidence? cargamos la evidencia? Who has that evidence? Esa evidencia no pudo ser desafiada. That evidence was not being able to be challenged. Esa evidencia no pudo mantenerse escondida. That evidence couldn't I'm sorry. It couldn't be hidden. It couldn't be hidden. Pero lo más bonito es que al final de esta historia But the most beautiful thing is at the end of the story. fue por la evidencia que Daniel cargaba. It was because of the El evidence rey Daniel pudo had reconocer a that the Dios. king could know God. Procura que la evidencia que tú cargues Make sure the evidence you pueda have hacer que otro reconozca a Dios. will be able to drive somebody else La to prueba y la recognize God. batalla que tú estás pasando hoy The struggles that you might be going through today servirá como evidencia is going to be evidence para aquel que no cree en Dios. for those that do not believe. Lo voy a decir otra vez. Lo que tú actualmente estés pasando What you are actually going through servirá right como now evidencia is going to be para evidence. que alguien So somebody que no conozca la verdad that doesn't know pueda about God reconocer a will Dios. be able to recognize Him. Gloria a Dios. Me llama la atención la historia de Leonard Mack. There's a story that is Leonard Mack fue condenado a prisión por acoso de una mujer hace muchos años atrás. a long time ago, this guy that you just Él mentioned pasó 30 Went- años en la went to prisión. jail. 30 years he stayed there. Y Leonard Mack siempre decía, And he always said, yo no cometí este crimen. I didn't commit that crime. Yo no fui quien acosó a esta mujer. I was not the one who did this. Estoy aquí en una falsa condena. I am here in a false condemnation. Pasó más de 30 años More than 30 years en una back prisión in jail por un crimen que él no for cometió. a crime that he did not commit. Durante el tiempo de su condenación During the time that he was no jail, había ADN. there was no DNA. Eso no existía. That science was not 30 developed yet. años después, 30 years after, el resultado de ADN the results of the DNA evidence DNA evidence begins to exist, empieza a existir. the DNA came about, Y el juez quien condenó a Leonard Mack and the judge that condemned decidió abrir el this caso de person nuevo. decided to reopen the Esta case. vez usando la evidencia de ADN. This time they were going to use DNA Y la evidence. evidencia mostró And the evidence showed que Leonard Mack that person era inocente. was innocent all along. Eso es el poder That is the power de la evidencia. of evidence. Tiene el potencial de librar al cualquier preso They have the power en el to sistema free justicial. any person Pero that yo is tengo jailed. buenas noticias. But I have good news. La evidencia The evidence también puede librarte a ti. can also save ¿Cómo you. es eso? How? La evidencia del Espíritu Santo The Holy Spirit tiene el evidence. poder para liberar tu It vida has the power de to cualquier free your life. cárcel, de cualquier acoso que el enemigo He quiera can- poner en tu vida. He can save you from anything that the enemy throw your way. Dice Hechos capítulo 1 versículo 8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre In the vosotros book of Acts, it says, you will receive power when the Holy Spirit y me comes upon you. seréis And you will testigos. be La witness. evidencia. Evidence. Y me seréis testigos. And you will be my El witness. apóstol Pablo dice, de aquí en adelante, Paul also wrote, from here on, nadie me cause molestia, nobody's going to porque yo bother me. llevo en mi cuerpo Because in my body, las marcas de Jesús. I have La Jesus' evidencia, la the evidencia. evidence. Ser Gloria a Dios. marcado con la evidencia duele y cuesta. Evidence sometimes will hurt. Las cosas que tienes que dejar, Things that you have to tal leave. vez familiares, amigos, Family. las cosas que Friends. tienes que pasar Things that need para to poder happen. ser marcado con la So evidencia. you can be marked by evidence. Una de los años más peores en mi vida
one of the worst years of my sucedieron life. cuando yo le pedí al Señor que me hiciera más como Él. When I asked the Lord to make me Porque more muchas like veces him. decimos, Señor, Dios, yo quiero ser más como tú. Because sometimes we say we want to Pero be no like you. sabemos lo que le estamos But pidiendo. we really don't know what we're asking for. Porque Cristo Because Jesus fue humillado, was fue humble. rechazado, He was fue rejected. herido, He was le hurt. hicieron burla. Entonces They cuando were le mocked. pedimos, Señor, hazme más como tú, And when you're telling God le estamos to make diciendo, you more like pase him, lo que pase. you're No telling importa God, quién me deje, no no importa matter quién what me haga happens, daño, no- no importa no las matter if cosas they que leave tenga me, que it pasar. doesn't matter Yo who's quiero hurting me. mantenerme firme. I want to stay firm. Esa es la evidencia. That's the evidence. Y cierro con Romanos capítulo 8, versículo 11. And I'll close with Romans chapter 8. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús If the spirit of he who rose Jesus from the dead mora en vosotros, is in you, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, he who raised Jesus from the dead vivificará también vuestros cuerpos mortales will also save your mortal por su espíritu bodies, que mora en vosotros. and his spirit is going to be indwelling in you, Que mora en vosotros. indwell in you. La evidencia del Espíritu Santo. The evidence of the Holy Pónganse de Spirit. pie. You may You can stand. stand up. It might be, Yo no sé I don't know si tú quieres esa evidencia. if you want that evidence, Si tú necesitas esa if evidencia. you need that evidence. Pero la evidencia está aquí en este lugar. But the evidence is here in this El place. Espíritu Santo está en este lugar. The Holy Spirit is in this Él ha place. venido para bautizar. He came to Él ha baptize. venido para liberar. He came to Él ha venido para marcar. He came to mark you. Si tú tal vez vienes a este lugar, If you maybe come to this pero place, no comprendes en verdad lo que se hace en este but you don't lugar, understand what's going te on, falta evidencia. you still need Te evidence. falta evidencia. You need evidence. Si tú necesitas la oración en esta tarde, If you need prayer this afternoon, si tú necesitas que como el rey dijo, hazlo otra vez. if you need, like the king said, do it again. Estás pasando por algo y tú necesitas que la evidencia del Espíritu Santo venga sobre tu casa. If you're needing the evidence of the Y Holy tú Spirit in your necesitas decirle home, hoy, Señor, hazlo otra vez. and you need God to do it again, Aquí estamos para orar por we're ti. here to pray for you. O si tal vez tú sabes que te hace falta la evidencia, Or maybe you know that you still tú lack a puedes little bit of pasar evidence. igualmente. You can come up as well. Y si tú quieres ser evidencia And if you want to be evidence para tu casa, para your tu house, iglesia, for the church, para tu comunidad, for your community, también estamos aquí para orar por we're ti. here to pray for you. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Aleluya. Aleluya, aleluya. Mensaje